Buenos días o ya buenas tardes. Empezamos ahora esta segunda parte del Congreso en el que van a tener lugar las comunicaciones, que en este caso se reduce el tiempo un poco más y tendrán 10 minutos para exponer las comunicaciones. Entonces, voy a proceder a presentar la primera comunicación, que la presenta Miguel Ángel Dionisio y José Carlos Martín de la Hoz, sobre el cardenal Gomá y San José María, el apostolado de los laicos. Y Miguel Ángel Dionisio es licenciado en Geografía e Historia por la UNED, en Antropología Social y Cultural, en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología del Norte de España y en Teología por la Universidad de San Damaso de Madrid. Es doctor en Historia también por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense, y de Historia de la Iglesia en los Institutos Teológicos San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, director adjunto del Archivo Diocesano de Toledo, y es autor de 2 monografías sobre el arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, y sobre el clero toledano en la primavera del 36, y de diversos artículos sobre la Iglesia española en el primer tercio del siglo XX. José Carlos Martín de la Hoz, que es el otro, hace la comunicación con él, es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense y doctor en Teología por la Universidad de Navarra. Fundó las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y de Valencia. Es director de la Oficina de la Causa de los Santos del Opus Dei en España desde el 2002 y es postulador de diversas causas de canonización. Pertenece al Instituto para el Estudio de la Escuela de Salamanca y del Centro Luis de Molina de la Universidad Católica de Ávila. Ha publicado más de 30 libros, gran parte de ellos sobre historia de la Iglesia desde el siglo XVI hasta el presente, y coordina el grupo de investigación Confianza y Hechos Religiosos sobre el problema teológico de la Inquisición, acerca de lo que ha publicado diversas monografías y artículos. Pues, con esto se da la palabra a los comunicantes. Muchas gracias. Bueno, como nuestra ponencia va a ser conjunta, voy a intentar ir muy rápido e ir a lo esencial, porque, bueno, supongo que cuando se publiquen los textos, ahí estará todo mucho más desarrollado. Vamos a presentar, don José Carlos y yo, 2 visiones del apostolado de los laicos. Yo me centraré en la que ofrece el cardenal Gomá y don José Carlos hablará de la visión que aporta San José María. Vamos para así destacar los puntos comunes y las diferencias. Sobre el cardenal Gomá no voy a referirme a su vida, es conocida, y si no, bueno, ahí están mis libros, quien tenga interés pues lo puede profundizar. Y sí me voy a centrar en su magisterio durante su pontificado toledano. Hay que decir que el cardenal Gomá, antes de ser arzobispo de Toledo, ha escrito sobre el apostolado seglar, fundamentalmente sobre acción católica, durante su pontificado en Tarazona. En la misma línea que va a continuar en Toledo. Pero yo, aunque he visto la documentación, los escritos de la época turiasonense, pero me he centrado fundamentalmente en los grandes escritos como primado. Hay que tener en cuenta que una vez que Gomá llega a Toledo, va a reivindicar desde el primer momento su papel como director de la acción católica. Esa acción católica que era dirigida por los arzobispos de Toledo desde finales del siglo XIX, pero que durante los primeros años de la República, una vez que Segura marcha a Roma, cambia el modelo. Entonces Gomá lo primero que va a hacer va a ser reivindicar su papel como director de la acción católica, que va a lograr en abril del año 36 y que por las circunstancias de la guerra no va a poder ejercer, aunque sí va a ser el que dé las claves para la reconstrucción de la acción católica tras la guerra civil. ¿Cuál es la visión que tiene Gomá del apostolado de los seglares? Pues una visión muy tradicional. Es la visión, se limita a reproducir el magisterio pontificio. Es decir, una y otra vez, Gomá, sobre todo en su carta pastoral Obras Graves, que es su carta de entrada a la diócesis de Toledo, se remite continuamente al magisterio de Pío XI. Llama la atención porque Gomá era un hombre muy al tanto de las corrientes teológicas de su tiempo. En el año 1915 participa y es uno de los introductores en España del movimiento litúrgico que se está dando en Europa, pero en relación con el apostolado seglar se mantiene en lo que era habitual en ese momento en la vida de la Iglesia. Para Gomá,
hablando de acción católica, que es en definitiva el modelo que él tiene apostolado seglar, la acción católica es la colaboración de los laicos, de los seglares, con la jerarquía en la recristianización de la sociedad. Y de una manera fundamentalmente auxiliar. Para Gomá, los laicos colaboran en la medida que el clero, en la medida que las órdenes religiosas no pueden llegar. Y lo va a hacer en un doble sentido. Durante la Segunda República, por las limitaciones legales que está imponiendo a la Iglesia, y tras la Guerra Civil, por la carencia de clero en muchas diócesis que han sufrido la persecución religiosa. Para Gomá, no es algo propio del seglar que le corresponda por carisma, sino que es algo delegado, que es algo que la Iglesia le concede para que colabore con quien realmente tiene la misión, que es la jerarquía. De hecho, cuando apunte, tras la Guerra Civil, a la reconstrucción de la acción católica, él va a insistir en la obediencia debida a la jerarquía, la obediencia al párroco, a la obediencia al obispo, la comunión con el romano pontífice. La acción católica podía y debía agrupar a todos aquellos fieles que tuvieran voluntad de intensificar el reino de Dios a la sociedad. Todas las realidades podrían ser y debían ser abordadas por ella. Gomá insiste durante la República en dos aspectos fundamentales. El papel de los laicos en la política, precisamente para cambiar el modo de hacer política en la República, y otro aspecto que él insiste mucho y que él considera que es una de las carencias de la Iglesia española y fuente de gran parte del anticlericalismo imperante, es la falta de presencia de la Iglesia en el orden social, la falta de aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Y insistirá mucho que esta es la tarea fundamental de los laicos. Por tanto, resumiendo, pues no sé si... Un minuto, bueno, pues esto rápido. Bueno, para Gomá, la función del seglar es auxiliar de la jerarquía, una extensión de la misma dentro de unos ámbitos a los que ésta no podía llegar, un suplemento de la limitada acción pastoral del clero y de las órdenes religiosas, limitadas por la legislación republicana y el adverso contexto social primero, y luego por la masacre de religiosos y presbíteros después. En definitiva, una concepción del seglar como subordinado al ministerio ordenado. Ah, sí, el micrófono. ¿Me permiten? Sí. Que me lo llevo. Llevo el micrófono. Tienes al bolsillo directamente. Sí, perfecto. Muchas gracias. Nada. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuando nos planteamos qué podíamos aportar a este congreso, estábamos trabajando juntos en un proyecto sobre los santos del siglo XX. Estábamos metidos con otras personas en esa aventura historiográfica y nos planteamos responder a esta pregunta tan sencilla, eso que hemos oído tantas veces, como que aporta San José María Escrivá, que aporta el Opus Dei al apostolado de los laicos en el siglo XX después de la Guerra Civil Española. Claro, en el momento en que teníamos a un gran especialista en Gomá, el cardenal Gomá va a hablar como el gran conciliario de la acción católica, en el sentido de que el cardenal primado de España, por tanto, es el que debe ser la voz autorizada para transmitir la acción católica a los fieles españoles, y a la vez teníamos la edición preparada por Luis Cano de las obras completas de San José María, en la que justamente acababa de salir el tomo correspondiente al año 20 del primer volumen de cartas. La carta Res Omnes, que está fechada en el año 32, 9 de enero del 32, evidentemente nos dio la pauta para esta intervención. Acabamos de escuchar el resumen de qué es lo que dice el cardenal Gomá, qué es lo que dice la mayoría de los obispos españoles, cómo se entiende el apostolado laical
en el mundo de Pío XI, de la acción católica, de Regnare Christum Volmus. La acabamos de escuchar y basta con detenerse en la lectura de la carta Res Omnes de San José María, que acaba de ser editada por el Instituto Histórico San José María, y la lectura de esa carta, en primer lugar, lo que nos habla es de la santificación del propio trabajo, convertir la actividad profesional en una actividad directamente de restaurar el orden de la creación, devolver a las cosas su noble y original sentido. Por tanto, ya tenemos un primer apostolado laical que es simplemente por el efecto del bautismo y de todas las cosas que un cristiano toca, al hacerlas por amor a Dios, ya le está dando un sentido cristiano y apostólico, puesto que ya está mostrando unas orientaciones a la propia actividad profesional, que no simplemente son el de ganarse la vida o el de sacar adelante la familia o desarrollarse de un modo personal, sino que está santificando desde dentro esa propia actividad. Inmediatamente San José María va a hablar de la colaboración que los laicos pueden hacer y hacen desde siempre con la jerarquía, con las asociaciones, con la propia estructura eclesiástica, etc. Pero inmediatamente San José María lanza a esos laicos, un minuto ya, ¿no? Lanza a esos laicos a expresarse en el seno de la familia, en el seno de la amistad, en el seno de las relaciones, simplemente mostrarse como lo que son, hombres de fe que contagian su fe. Por tanto, cara a la formación de los laicos, no solo hay que darles una orientación cristiana para su vida, sino para que luego, encendidos con su vida, contagien ese amor a otros. De modo que el apostolado que todo laico debe ejercer no es por mandato de la jerarquía, sino simplemente como expresión del amor a Dios que se implica y se desarrolla en el amor a los hombres. Muy bien. Habla ahora el profesor Pérez López. Él es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, en la que fue catedrático de Historia Contemporánea hasta 2013, que se trasladó a la Universidad de Navarra. Es director de su departamento de Historia y director científico del Instituto Cultura y Sociedad. Su investigación actual se centra en la historia de la transición, en la democracia en España, en historia europea comparada e historia cultural. Había una presentación. Es miembro de la Comisión Académica de la Fundación Transición Española, de la Junta Directiva de la Asociación de Historiadores del Presente y de los consejos científicos de la Asociación de Historia Actual y del Instituto Histórico San José María de Roma. Muchas gracias, Inma. Pues yo voy a hablar de Luis Valls Taberner. Hay una presentación aquí que se supone que debe aparecer. Es decir, voy a hacer una aproximación biográfica a una persona concreta del Opus Dei, que es este señor, que lo vemos ahí desde que es más joven hasta que es más mayor, que nació... ¿No se me oye? Nació en... ¿Se me oye aquí? ¿Me puedo quitar la mascarilla para que se oiga mejor? Muy bien. No, me habían dicho que no me la quitara, pero con esta disculpa de que se oye mal, me la puedo quitar para evitar males mayores. Decía que nació en 1926 y falleció en 2006 y tiene la particularidad de que se dedicaba a una profesión que no existe en las órdenes religiosas como tal, aunque en la Edad Media hicieron de banqueros muchas veces los religiosos y probablemente después también. Entonces es un hombre muy interesante biográficamente, por lo que voy a tratar de resumir ahora. Él es hijo de... a ver si consigo que esto pase. Ahora no se mueve. Sí. Ahí está, ya está. Él es hijo de Marcelina Arnaud y Fernando Valls Taberner y tiene raíces en la política catalana y española, en la universidad y en la banca. Su padre
es un catedrático de Universidad de Historia del Derecho, que es el que hace la historia nacionalista de Cataluña en el Institut d'Estudis Catalans antes de la guerra. Acaba entrando en política después de la dictadura de Primo de Rivera y es diputado por la Lliga en las elecciones de 1936. El golpe de Estado de julio del 36 le sorprende en Madrid, se vuelve a Cataluña rápidamente porque sabe lo peligroso de la situación y cuando ve lo que está ocurriendo coge a su familia y se la lleva a Italia. Por ejemplo, será él el que dándole clases de historia de Cataluña a don Juan, uno de los hijos de Alfonso XIII, le lleve a desear ser nombrado conde de Barcelona, que es el título que él eligió, ¿no? Vuelven a España en el año 37, él había sido, bueno, hay este libro sobre él, que es un libro interesante, y después de volver a España, reintegrarse en el bando nacional, viajar por América Latina junto con Ibáñez Martín y otros personajes explicando lo que es España, se convierte, cuando vuelve a Cataluña, en la figura intelectual más destacada de la Cataluña de posguerra. Y escribe un libro que se titula Reafirmación espiritual de España, en el que renuncia a todos sus planteamientos nacionalistas y explica el error que han cometido con el nacionalismo catalán y su deriva radical soberanista. Bueno, esto tiene una gran importancia, pero él, que diríamos en ese momento es todo en la Cataluña de vuelta después de la guerra, se muere muy pronto. Se muere en el año 42 cuando su hijo tiene 16 años. Su hijo es el sexto de sus 8 hijos, Luis, el que a nosotros nos interesa, y es un chico con buenas dotes intelectuales, que juega bien al hockey hierba también, ¿no? Que tiene un amigo que tiene una moto BMW muy potente, que es el que le invita a ir a un centro de la obra y él va, conoce el Opus Dei, se monta un gran problema porque él es también de los Luises, ¿no? De las congregaciones marianas, y el padre Vergés está haciendo campaña en contra de esto. Su madre se disgusta cuando él decide hacerse el Opus Dei a los 19 años, concretamente, como recoge uno de sus hijos en un artículo que tiene publicado, dice, bueno, ¿por qué no se ha hecho franciscano, dominico, jesuita o algo que ya esté? Pero esto del Opus Dei que es nuevo y no está ni aprobado, ¿no? Entonces, con mucha razón su madre se preocupa, pero bueno, él va adelante y estudia Derecho y es un hombre que se caracteriza por ser muy decidido. Por ejemplo, de él recordaba don Benito Badrinas, un hombre dedicado en gran parte a cosas históricas, cómo le acompañó una vez a hacer una visita para pedir dinero para el Colegio Mayor Monterols, que se acababa de crear. Los dos eran muy jóvenes y iban a ver a un empresario destacado y Badrinas le decía, bueno, Luis, tendremos que pensar qué le vamos a decir, habrá que pensar algo, ¿no? Sí, sí, ya pensamos algo. Y ya estaban a la puerta, bueno, hay que pensar algo que tenemos que ver qué le decimos. Sí, no te preocupes, pensamos algo, ¿no? Y ya entraron y salieron con todos los visillos del Colegio Mayor Monterols pagados por el empresario textil, para sorpresa de Badrinas, que lo que admiraba en Luis Valls era, uno, su gran decisión y luego su gran efectividad. Y esto le va a acompañar en gran medida toda su vida. Luis Valls decide ir a hacer la tesis doctoral, se va a Madrid y aquí entra a trabajar junto a Albareda, que era muy amigo de su padre. Su padre había trabajado mucho a Albareda, iba a comer, cada vez que iba a Barcelona, Albareda comía en casa de los Valls para convencerle de que Valls fuera la cabeza del CSIC en Barcelona, que era la manera que él tenía de... Bueno, no voy a explicar eso, pero tiene su explicación. Total, él trabaja ahí en el CSIC, pero lo que me interesa destacar él trabaja en el CSIC hasta el 52, pero en el 50 se convierte en administrador general de la obra y al mismo tiempo prepara su tesis doctoral en Derecho, una tesis sobre contratos. Y se plantea el gran dilema de su vida ahí. ¿Qué está haciendo aparte de todo eso? Pidiendo dinero. Lo encontramos en la documentación pidiendo créditos. Créditos a veces nominales para el Opus Dei y otros para labores concretas o promoviendo que se pidan. Por ejemplo, para Nether Hall House, hay alguna carta en que se ve en Londres o aquí en España. Créditos que unas veces le dan y otras veces le niegan. Entonces, finalmente, Valls se hace la gran pregunta, una pregunta que será una divisoria en su vida. ¿Cómo se influye más? ¿Desde la universidad o desde la banca para cambiar el mundo? Y se da la respuesta, evidentemente desde la banca. Entonces, abandona la universidad y se dedica a la banca. Los intentos de dedicarse a la banca fracasan inicialmente, porque, bueno, voy a leer una frase suya que es la mejor manera de resumirlo. Quería acceder a la banca, porque la banca lo es todo. Desde la banca es desde donde mejor se ve y se dirige la economía, y una caja debe ser una maravilla, porque no hay accionistas. Intentó tener 2 cajas de ahorros y no pudo. Y al final, aunque no tenía dinero, consiguió recaudar donativos entre sus, bueno,
fondos de inversión entre sus parientes y con esos fondos de inversión intentó comprar el Banco Atlántico, pero el conde de Ruiseñada se negó, le quería cobrar 14 millones, él tenía 12 y finalmente lo que hizo fue que se despertara el interés de un tío suyo. En su familia había un banquero, bueno, se ha doctorado en Derecho, esto ya lo he dicho, sí. En su familia hay un banquero que era el hombre al que iban a ver todos los empresarios de Cataluña cuando tenían que buscar dinero para emprender, ¿no? Este Domingo Taverner Prims, que vivía en el mismo edificio de los Valls, es fundamental para entender muchas cosas. Es un tío abuelo suyo que no está casado y que es fundamental para entender muchas cosas que luego hace Valls. Entonces, a través de Félix Millet, que es un primo, que está en un banco pequeño que se llama el Banco Popular, le dicen: Luis, me he enterado que estás buscando un banco, vente aquí. Entonces Luis se va para allá, entra en el Banco Popular y se va a convertir, después de esa decisión crucial y entrar en el banco en el 53, en vicepresidente del banco en el 57 con 30 años. Os puede parecer muy raro y que era muy joven, pero antes a la gente joven se le decía menos que era importante y se le daban de hecho cosas importantes, al contrario de lo que sucede hoy día. Entonces, Valls entra en el banco y maniobra muy hábilmente para conseguir que los accionistas vayan concentrando en torno a una sindicatura la propiedad del banco y que el Banco Central, que hubiera querido comprarlos, no los compre. Esto, que requiere un gran tacto, va acompañado de seguir trabajando por las cosas del Opus Dei. A él le interesa, entre otras cosas, si le interesa dominar el dinero, no le interesa por sí mismo, le interesa, entre otras cosas, porque había visto los apuros económicos que pasaba San José María. Él era el administrador general de la obra. Él sabía que San José María Escrivá estaba con el agua al cuello económicamente continuamente. De él fue la idea de transformar el modo de la relación con los obreros que hacían las obras de la sede central de la obra en Roma y dejar de pagarles semanalmente y pasar a relacionarse a través de una constructora o cosas así, ¿no? Entonces Valls, una de las cosas que quiere hacer con el banco es, uno, transformarlo en un banco como él cree que debe ser, que es un banco típico, un banco que asume muy pocos riesgos, no me detengo en eso. Simplemente voy a decir cuál es el resultado. El resultado es que Valls va a hacer del banco un lugar donde, en los conflictos hablaré luego, donde los rendimientos son cada vez mejores, hasta el punto de que en los años 90 será, en los rankings mundiales de banca, el banco más rentable del mundo, por 5 años consecutivos. Perdón por el carraspeo. Y, al mismo tiempo, convence a los accionistas mayoritarios para que no se lleven los beneficios, los dividendos que obtendrían, sino que los dejen para hacer obras sociales. Y con esas obras sociales él hace donativos para muchas cosas a través de otra institución financiera que crea. Muchas gracias, María. Todo un detalle para evitar el ahogamiento del orador. Al mismo tiempo está trabajando en obras comunes de apostolado. Hay una sociedad que se llama Esfina, que se crean en los años 50 y que Valls está trabajando también en ella. Segunda cosa interesante, Valls también invierte, diremos, acaba interviniendo en política. Algunos lo ponen en la raíz de por qué se nombra a algunos ministros del Opus Dei, como se les pone la etiqueta a veces, cosa que me parece muy discutible, pero bueno, lo podemos hablar después si queréis. Es muy posible que tuviera que ver con esto, pero por ejemplo, interviene con estos otros dos miembros del Opus Dei, Rafael Calvo Serer y Antonio Fontán, en el diario Madrid, pero él interviene como parte de la propiedad y de la financiación de la operación. Y no está nada de acuerdo con lo que luego quiere hacer con elementos de la propiedad que él considera que no son de su propiedad, Calvo Serer, y acabará enfrentado con él en un gran conflicto que hay en torno al Madrid, que tiene que ver con el deseo del gobierno de aplastar el diario Madrid, cosa que el gobierno consiguió porque el gobierno de Franco conseguía casi todo lo que se proponía, ¿no? Y también muchas cosas que no se proponía, también las consiguió. Otro conflicto con gente del Opus Dei más adelante, ya en la transición, con José María Ruiz Mateos. También será sonado. José María Ruiz Mateos acabará dejando la obra. Son muy interesantes estas relaciones de Luis Bas con personas que unas siguen siendo de la obra pero no están de acuerdo con él, otras no están de acuerdo con él y dejan de ser de la obra, o otras están de acuerdo con él y dejan de ser de la obra, como el conciliario del Opus Dei en los años 50, Antonio Pérez Hernández, que será siempre un gran amigo suyo, pero que acabarán abandonando la obra y el sacerdocio. La relación con Valls es muy interesante. Bien, Valls, tengo que terminar porque me decían que me queda un minuto. Valls
se convierte en un banquero completamente atípico. Lo voy a resumir con una frase de Gonzalo Fernández de la Mora, ya que estoy aquí. Luis es un católico, pero no uno de tantos. Es un católico total. Entiende la vida terrenal como un tránsito para ganar méritos a fin de alcanzar un grado alto de bienaventuranza eterna. Por eso la moral no es para él ni un uso social ni un imperativo racional. Es un precepto trascendente que no se cumple por las apariencias ni coaccionado, sino en conciencia. Y la conducta ha de ser plenamente consecuente con las firmes creencias. De esa raíz nacen todos los rasgos éticos del personaje. Y sigo hablando con él de manera muy interesante. Bueno, el Banco de Valls será un modelo de rendimiento, pero también un modelo de mecenazgo, un modelo de financiación sin límites de apertura política. Es el primer banco que financia el Partido Comunista de España, de Santiago Carrillo, que es un hombre que financia la ciudad de los muchachos, ¿no?, para atender a gente que está a punto de caer en la delincuencia, y que procura que esto no se sepa. Tan era así que no quería que se supiera que dio órdenes a sus albaceas de que quemaran su archivo cuando muriera. Afortunadamente, los albaceas interpretaron su orden como un consejo que se podría entender de diversas formas. La llamada, yo diría 3 conclusiones de este asunto, ¿no? 1. Se entiende bien, viendo la obra de Valls, qué significa eso que decía el fundador del Opus Dei, de que la llamada a buscar la santidad en la obra no saca a nadie de su sitio. Valls sigue en su sitio, en lo que era Luis Valls, su familia, su tradición, como cualquier otro del Opus Dei. 2. ¿Qué significa la santificación del trabajo? En el caso de un banquero costaba entender que hubiera una institución de la Iglesia que dijera que promueve la santificación de la banca, ¿no? La santificación del trabajo, aquí tenemos un testimonio cristiano, un ejemplo de vida cristiana, si se quiere, y cómo es fundamental entender que esto va intrínsecamente unido a la libertad y, por tanto, al disentimiento con otras personas que tengan el mismo designio y el mismo empeño. No es raro que las personas del Opus Dei choquen o que disientan. Es lo lógico, porque en la vida temporal es absolutamente normal. Y esto explica que el Opus Dei fuera muy difícil de entender para quienes tienen una mentalidad clerical bien asentada, que eran muy frecuentes en España en esos años y ahora quizá también. Entonces, el problema es que si no se entienden estos 2 elementos, en no sacar a nadie de su sitio, la mentalidad secular y la libertad, es difícil que se entienda lo que hay detrás de estas vidas. Y por último, creo que ver la vida de Valls en su conjunto nos permite, al ver el devenir histórico, comprender mejor cómo se encarna un carisma, de maneras variadas, a través de gentes muy diferentes. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Ya seguiremos en el debate. Sí, el micro, perdón. Ahora tiene la palabra online. Yo tengo que hacer algo aquí, no aparecerá. Joaquín Herrera, con su comunicación Comienzos del Opus Dei en Sevilla y Andalucía Occidental. Él es doctor en farmacia por la Universidad de Sevilla, con una tesis que fue editada en 2010 titulada El Hospital del Cardenal de Sevilla y el doctor Hidalgo de Agüero. Ha escrito diversos artículos sobre historia de la farmacia sevillana y sobre el fundador del Opus Dei, como el primer viaje a Andalucía de San José María y el fascículo La Sevilla que vio San José María. Pues tiene la palabra, ya sabe que tiene 10 minutos. Don Joaquín, por favor, ábrase el micrófono. ¿Sí? ¿Se oye ya? ¿Sí? Sí, ya se oye. Vale. Entonces, estaba diciendo, no sé si se me ha oído, que agradezco el participar en el Congreso y
y que voy a poner muchas imágenes, porque el tiempo apremia y quizás con las imágenes más rápidamente puedo pasar a diversos temas. El tema que... Vamos a ver cómo logro pasar la diapositiva. Sí, entonces ese tema tiene un antecedente que ya está publicado en un número de Estudia Documenta como una protohistoria de este comienzo en Sevilla y en Andalucía Occidental del Opus Dei. Entonces fue un viaje que hizo el fundador del Opus Dei en plena Guerra Civil en el 38 a Córdoba, pasando por Sevilla a la ida y la vuelta. En Sevilla vio estos cuadros de Valdés Leal, que fueron el origen del punto 742 de camino, y pasó también por delante del Palacio Arzobispal y tuvo esta como tentación, trato de visitar al cardenal Segura, es decir, que no puede porque le dicen que ha de esperar un tiempo y él no podría, tenía que volver a Burgos. He puesto estas palabras de Pelado del Opus Dei en mayo de 2014, en la revista Crónica, en donde habla de lo que San José María, habla de esos primeros, de esa primera generación de la obra, que les puso por delante horizontes de gran altura, llegar a la universidad, la vida económica, la vida pública y demás. Bien, pues uno de estos primeros que llega, de esos precisamente hemos visto antes, que fue el más joven de los que piden la admisión antes de la Guerra Civil, antes del 36, fue Vicente Rodríguez Casado, en el cual ya se ha escrito una biografía y que bien cumplió esas expectativas del fundador de la obra de abrir camino. Pues en Sevilla, en concreto, pues tuvo diversas iniciativas americanistas, como crear la Escuela de Estudios Panamericanos, en fin, hay algunas de ellas. Y cuando llega aquí a Sevilla, vive en esta pensión OTE. Esto es una especie de anécdota, no sé si histórica o no, porque he cogido aquí la publicidad que hacen de esta pensión o de este hotel en un periódico de la época. Entonces, sabéis que es que ahora se oye hablar de que se va a llegar a Marte, ya están llegando pero también por los años 50, eso debe ser a principios, ya se está hablando de llegar a Marte y dice el Porvenir, porque el barrio es el Porvenir. Es esta calle, esta casa donde él vive, ya no existe, se tiró y existe otra cosa. Cuando falleció Vicente Rodríguez Casado, un discípulo suyo, Calderón Quijano, escribió una especie de biografía donde él recuerda pues, que era cuando llega a Sevilla, tiene 24 años, acaba de sacar la cátedra, dinámico, corpulento, con gran actividad, con constante movimiento, bien, pues esto que a él le impresiona, ¿no? Dice que es impresionante. Tal. Bueno, se refleja esto en que claro, una persona que actúa así, uno de los primeros meses que vive aquí, en una carta que escribe precisamente a Álvaro del Portillo, y entonces es gracioso, ¿no? Lo que le dice, pues, empieza la carta diciendo: estoy harto de escribir cartas serias y respetables, tengo ganas de hablar solo de bobadas, como dice Pedro, de miserias, sí señor, de miserias, pero no de eminentísimos, excelentísimos alcaldes, gobernadores, pabellones reales, americanismo, etcétera. Sobre todo eso del americanismo me tiene frito. Estoy hasta la coronilla de América y sus historias. Bien, pues aquí está. Además de todas estas cuestiones académicas, pues tiene que habérselas con otros problemas como con el cardenal Segura. El fundador de la obra le había encargado que fuera a explicarle lo que es el Opus Dei. Segura le escucha, pero no le echa mucha cuenta. Entonces va a verle otras veces y le pide una vez dar una conferencia que sale con eso, hace un poco más de amistad con él, sale aquí en la prensa reseñado que da la conferencia, pero no logra que Segura dé su beneplácito. Entonces pues le pone a Álvaro del Portillo, que no sabe qué hacer, y a ver cómo le puede ayudar. Y Álvaro del Portillo viene a Sevilla y convence a Segura y da no solo su
su beneplácito, sino que se vuelve completamente partidario y dice que incluso va a buscar a alguien que pueda financiar la residencia que se pueda abrir de la obra aquí en Sevilla, y de hecho pues interviene también en eso, ¿no? En el año 43, en octubre 43, Vicente Rodríguez Casado alquila este chalet, al que llaman coloquialmente Casas Heras, y vienen 9, que son como los pioneros. Bueno, el gran pionero es Rodríguez Casado, pero vienen estos 9 a empezar el Opus Dei aquí. La prosopografía pues la dejaremos para don Onésimo, y todos son personas de gran valía, pues 3 o 4 de ellos son catedráticos. Es que tengo si José Vila fue o no catedrático, tengo la duda. Y bien, ahí viven casi todos ellos 2 años, ya en el año 45. Esto es una foto que en diciembre del 43, la segunda vez que estuvo en Sevilla el fundador de la obra, vino y entonces salen, bueno, ahí están por orden de izquierda a derecha, Octavio Gil Munilla, Guillermo Céspedes del Castillo, José Vila, Andrés Vázquez de Prada, José María Escriba, José Antonio Sabater, Alberto Martínez Fauset y José Luis González Simanca. Alberto Martínez Fauset, que es no era de los que venían, fue el primero que pidió la misión en Sevilla, que ahora lo veremos en una foto. Enseguida empiezan en Casas Heras pues, a invitar a gente, pues allí hay una capilla, hacen oración con camino, celebran la misa todos los días, un sacerdote que va. Han conocido a gente en los campamentos de milicia. Esta es una foto interesante en la entrada de Casas Heras, donde está Rodríguez Casado, con varios que son sobre todo americanos. Este es Mati Corena, un historiador peruano, Guillermo Loman. Morales Padrón es de catedrático después, y es canario, ¿no? Y tiene interés, no sé de estos 3 quiénes son, alguno puede ser Chessman, que es un peruano que después va a empezar el Opus Dei, es de los primeros que van a empezar el Opus Dei a Perú, como ha salido ahora la monografía en el número 15 de Estudia Documenta, ¿no? Y también pues ahí estuvieron Guillermo Porra, mexicano, o Ernesto Santillán, también mexicano, en Casas Heras, que sirvió también como preparación. Eso es una cosa muy curiosa porque no sé si el nodo puede ser una fuente histórica, pero este es un reportaje que hizo en el año 50 y poco, sobre la universidad. Le queda un minuto. Vale. Bien, de la Rábida, esto es la foto en el Alcázar de Sevilla, del fundador de la obra, de Alberto Martínez Fauset, y algo tan sevillano como es el Alcázar. Esto es la residencia que por fin en el 45 encuentran en esta casa Aníbal González, en donde enseñaré ahora muy a vista de pájaro unas fotos de la prestancia de esta casa, que se convirtió después, primero residencia, y después en el 51 Colegio Mayor Guadaira. Este fue el oratorio. Y bueno, esta es una postal que escribe el fundador de la obra, Ignacio de Orbegozo, que fue el primer director, porque en esta casa, a pesar de estar más cercana a la universidad y tal, hubo poco movimiento, poca gente que fuera a, bueno, pues a formarse allí, a participar en la labor apostólica. Entonces, efectivamente, eso ocurrió. A partir del 47 fueron mucho más gente. Esta es la casa. Este es un salón. Tendría que ir acabando. Bien, pues este es el final. Don Jesús Arellano, habría que dedicarle una figura señera que está aquí presentando un conferenciante, y este es el resumen. O sea, que empieza en Sevilla el Opus Dei y se extiende a ciudades de la Andalucía occidental, no, a excepción de Ronda, que es provincia de Málaga. Muy bien, pues esto es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues tiene ahora la palabra José Juan Lozano, que no sé si va a aparecer, que aparecerá por aquí en algún momento en la pantalla. Aprovecho para irlo presentando. ¿Sí? Bien. Pues es José Juan Lozano, es sacerdote de la Diócesis de Madrid. Actualmente prepara su tesis doctoral sobre el pensamiento educativo de Tomás Alvira en la Universidad Rey Juan Carlos. Y esta comunicación forma parte de su trabajo de investigación. Pues tiene la palabra. Muy bien, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, se oye.
Buenos días, muchas gracias por darme la posibilidad de hacer esta comunicación en este congreso de la historia del Opus Dei. La comunicación que ahora me toca exponer lleva por título El currículum académico de Tomás Alvira revela un profesional del Opus Dei. Objetivo: si nos referimos a Tomás Alvira, estamos aludiendo a un verdadero maestro, a un insigne pedagogo y a un pionero y apasionado por la educación del siglo XX, cuyo hilo conductor que unifica su trayectoria profesional es haber descubierto que el trabajo profesional se ha de realizar con perfección humana y cristiana. Pero estos objetivos que acabamos de expresar, ¿surgen de él mismo o proceden de otras personas? A través de un método historiográfico hemos tenido acceso al archivo de la familia Alvira, fundamentalmente, y a una de sus obras capitales, El Ramiro de Maeztu, Pedagogía Viva, a otros autores que escriben sobre Alvira para establecer las coincidencias y los paralelos. Y también a los escritos de Escrivá que hacen referencia a las influencias que Alvira tuvo. Los resultados o hallazgos que se han extraído de estas fuentes son: Tomás Alvira era aragonés y nació a primeros del siglo XX. Fue licenciado en Ciencias Químicas en octubre de 1933. El comienzo de la Guerra Civil le sorprende en la capital de España, con motivo de presentarse unas oposiciones y obtenerlas. Al tener que permanecer obligatoriamente en Madrid, contactó con su amigo José María Alvareda, que conocía desde que cursaba la carrera de Químicas en la Universidad de Zaragoza. Esta fue la ocasión para conocer al fundador del Opus Dei y a esta institución, algo que para Alvira supuso un punto de inflexión para su vida al ser tan impactado por la talla humana y espiritual de este sacerdote, lo que le hizo seguir de cerca la persona de San José María y las enseñanzas del Opus Dei. Se vinculó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto San José de Calazán y durante 13 años, de 1943 a 1957, estuvo implicado en las misiones pedagógicas, que, como saben ustedes, fue una institución que en los distintos regímenes políticos, tanto en la Segunda República como en el franquismo, buscó alfabetizar y culturizar a las personas de las zonas más aisladas y más desfavorecidas de España. Siguió vinculado en el Instituto de Pedagogía, cuyo director era don Víctor García Hoz. Pues era necesario implantar en España los métodos pedagógicos más nuevos que ya se habían implantado en Europa. Obtuvo la cátedra de Ciencias Físico-Naturales del Ramiro de Maeztu en 1946. A partir de 1946 se comenzaron a celebrar unas reuniones de estudios pedagógicos y congresos nacionales e internacionales de pedagogía. Y hasta 1976, en los que Alvira participó impartiendo conferencias sobre educación. Desde 1949 se vinculó a trabajar en el Ministerio de Educación Nacional y fue poniendo las bases remotas de la Ley General de Educación de 1970, porque había que hacer una reforma educativa relevante en España. Fue director del Colegio de Huérfanos de la Infanta María Teresa entre 1951 y 1957, lo que supuso una verdadera revolución pedagógica dentro de un internado. Cuando se incorporó en 1957 hasta prácticamente el año de su jubilación, 1976, en la dirección del Ramiro de Maeztu, desarrolló la Junta Pedagógica de este instituto. Fue encargado de los centros adscritos al Instituto Ramiro de Maeztu por impulso del Ministerio de Educación Nacional, porque debían de beneficiarse de este instituto, de los logros pedagógicos
y experimentales de este centro otros centros de educación media. Impulsó los estudios nocturnos del bachillerato, lo que supuso una acción social, porque permitía estudiar esta etapa de formación académica a aquellos jóvenes que en España tenían que trabajar durante el día. Coordinó la escuela primaria adjunta al instituto y fue nombrado catedrático tutor, lo que significa que ayudó en el área pedagógica a muchos futuros profesores de educación de enseñanza media. Fue nombrado consejero del Ministerio de Educación Nacional en 1959 y fue en los años 60 miembro de la Sociedad Española de Pedagogía que también dirigía Víctor García Hoz. Su actividad más relevante fue impartir lecciones en televisión española y en centros universitarios españoles y extranjeros. El programa en concreto de televisión se titulaba La Universidad en Televisión. Y fue miembro fundador de la empresa educativa de fomentos de centros de enseñanza desde 1963. Y fue una sociedad que buscó secundar la inquietud de un grupo de padres que deseaban crear unos centros educativos para sus hijos, con un ideario humanista cristiano, armonizando a toda la familia educativa para una mayor eficacia, padres, profesores y alumnos. Profesor de la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio en 1966 y director del ICE, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense en 1970. Tras su jubilación y como un título, un nombramiento honorífico, fue nombrado director de la Escuela de Formación del Profesorado de Fomento que él fundó. También nombrado director del curso de didáctica de las ciencias naturales que llevó a cabo esta Escuela de Formación del Profesorado en 1982. Fallece en Madrid el 7 de mayo de 1992. Ahora bien, todo ese trabajo académico... Perdona, tendría que ir acabando. Acabando. Sí. El trabajo académico de Alvira, intenso y extenso, ¿tuvo alguna influencia? ¿Por qué trabajó con tanta intensidad y a la vez con tanta perfección? ¿Qué sentido dio a su trabajo profesional? Tras investigar a este personaje se concluye que la influencia más relevante que tuvo Alvira fue conocer a San José María Escrivá y al espíritu del Opus Dei, cuya idea principal era que el trabajo profesional es el medio para alcanzar la santidad personal. Alvira lo expresaría de una forma breve y compacta: santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Esto significa realizar el trabajo con perfección, sin hacer chapuzas, con orden, resolviendo los problemas que surgen en su desarrollo y concluyéndolo adecuadamente. Para ser ejemplar en el modo de hacer cualquier actividad profesional con los compañeros de profesión, ser honrado y justo a la hora de cumplir con los deberes y exigir los derechos laborales, y que el trabajo sea ocasión para acercar a los compañeros de profesión al ideal cristiano que uno vive. Todo un proceso que debe ir condimentado, permítaseme la expresión, por el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, teniendo presente a Dios. De las conclusiones de este estudio, primera, se constata que Tomás Alvira es un verdadero maestro y un excelente pedagogo y apasionado y pionero de la educación del siglo XX. El significado y fundamento de toda su actividad educativa es fruto de haber entendido que el trabajo profesional se ha de hacer con tenacidad y con perfección. Aunque Alvira tuvo unos dotes de pedagogo y de educador, sin embargo, en su intenso y extenso itinerario educativo y científico resuenan muchos de los principios que aprendió de San José María y del Opus Dei sobre la santificación del trabajo, que iluminan tan sentido y ensamblan toda su actividad. Y por último, todos estos elementos del currículum de referente admirable e imitable para cualquier profesional de la educación del siglo XXI. Muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias y pasamos ahora al debate. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, en primer lugar quería ver si, si alguien del público quiere hacer... Eso, sí, perdón, para que pasen a la mesa. Yo me pongo aquí.
Bien, pues sí, profesor González Gullón. El micro. Dale el micro. Y quería plantear dos preguntas, una al profesor Dionisio, que es si el cardenal Gomá conoció a José María Escrivá de Balaguer y en su caso si dijo algo sobre él, si tenemos algún resto documental. A José Carlos Martín de la Hoz, la carta Res Omnes está fechada en el 32, pero fue publicada en los años 60. No sé si es un documento bueno para hacer referencia a José María Escrivá en relación a Gomá, por el tema de la datación. Y al profesor Pablo Pérez le quería preguntar, hemos visto que Luis Valls trabaja para el Opus Dei, es administrador central del Opus Dei hasta el año 55, si he entendido bien, y está también en un holding financiero llamado Esfina, creado por miembros del Opus Dei para sostener económicamente obras comunes del Opus Dei. Claro, la pregunta me surge, cuando deja toda esta actividad de servicio, de trabajo para el Opus Dei y pasa a ser banquero, ¿cómo desde el Banco Popular Luis Valls ayuda económicamente al desarrollo del Opus Dei, entiendo, en España o quizá también fuera de España? Muchas gracias. Bueno, no me consta que se conocieran personalmente. Sí que mantiene algo de intercambio epistolar. De hecho, en Archivo Diocesano de Toledo observamos alguna carta de San José María al cardenal Gomá, pero de una forma meramente institucional. Es decir, hace referencia, lo que yo tengo localizado, porque es cierto que la masa documental que tenemos en el Archivo Diocesano sobre Gomá es ingente y cada día van apareciendo cosas nuevas. Es decir, porque ha habido varios intentos de catalogación y hay mucha documentación aún sin catalogar, pero sí que me consta la existencia de alguna carta en relación con el patronato de la Iglesia Santa Isabel. Como podría explicar mucho mejor que yo el profesor Luis Cano, que está detrás, efectivamente la introducción a ese primer volumen de cartas que acaba de editar el Instituto Histórico se explica cómo efectivamente San José María aquellos primeros textos luego introdujo la pluma, los retocó, pero ellos explican en la introducción que hace José Luis Illanes y los propios comentarios a las cartas que en realidad la sustancia de la doctrina es exactamente incólume. He citado ese texto, como podríamos citar otros que tienen más carácter primigenio. Lo he citado porque me parece que es muy interesante esa edición de las cartas y como se puede hacer referencia a ellas, me he permitido hacerlo. En cualquier caso, se puede utilizar ese documento que he utilizado o otros como la edición de Camino o otras, porque en el fondo la época de la que estamos hablando es antes o después de la guerra, ¿no? Lo que queda claro, y es lo que queríamos aportar en esta comunicación, es una conversación que tuve, me acuerdo, con el obispo de Sevilla hace muchos años en el Palacio Episcopal de Cádiz, en mi tierra, y él decía, como un hombre que había trabajado en la acción católica toda su vida, venía a decir que San José María no había aportado nada a la historia de la espiritualidad. Creo que es interesante que ese comentario que a veces se oye por parte de gente incluso autorizada no se sostiene. Cuando uno va a las fuentes, a esa fuente que es el volumen primero de cartas o otras de las fuentes que se han ido editando, creo que queda claro, como ha quedado claro hoy aquí, que efectivamente hay una aportación de San José María al modo de entender el apostolado laical respecto a cómo se venía haciendo hasta el momento. De hecho, recuerdo una clase con el profesor Gonzalo Redondo en su despacho, en el edificio de bibliotecas, aquel pequeño grupo de los que estudiábamos entonces la historia de la Iglesia con él para hacer el doctorado en la Facultad de Teología, nos decía que efectivamente
la edición de las cartas, nos decía él, dentro de unos años cuando se haga, y la edición de los documentos del archivo de la obra y de los primeros papeles, lo que demostrarán claramente es que es una intervención divina, o si no, no se entiende el giro operado por San José María en el modo de entender el apostolado laical o el modo de plantear la existencia cristiana. A lo que me ha ocupado a mí, creo que la vida de gente como Valls manifiesta, diríamos, el giro que hay, ¿no? Es gente que participaba en los movimientos paralaicos, ¿no?, que se organizaban en la época, pero que salieron por otro lado, ¿no?, hicieron una cosa distinta. Entonces, ¿cómo ayuda Valls al Opus Dei desde el banco? Pues todo lo que puede. Pues, lógicamente porque a él le interesa mucho que el Opus Dei no tenga las dificultades económicas que ha tenido él a la hora de sacar adelante el Opus Dei, pero sin cometer ninguna imprudencia bancaria. En esto me gustaría hacer un paralelo con cómo apoya a su familia. Entonces él, por ejemplo, no siendo el mayor, en el fondo acaba siendo el que es responsable, casi como el que sustituye al padre, y se ve en la correspondencia con su madre, que a veces está muy preocupada porque no está preocupada por otros hijos. Entonces, Luis acaba haciendo que esos otros hijos se beneficien del trabajo en el banco, ¿no? Luis trabajará también en el banco con algunos del Opus Dei, con los que tiene diferencias de criterio muy importantes. Por ejemplo, con uno que tiene diferencias de criterio muy importantes es con Rafael Termes. La idea que Rafael Termes tenía de cómo hacer banca le parecía a Luis Valls completamente equivocada. Y conviven un tiempo, pero luego vamos completamente equivocada. Muy diferente de la suya, sería una expresión más exacta. Luego, Valls, diríamos, apoya al Opus Dei consiguiendo, entre otras cosas, que los fondos de los principales accionistas que están en el Consejo, en lugar de ir a enriquecer a los miembros del Consejo, estos admitan que vayan a obras sociales que no son solo las que promueve el Opus Dei, pero que también son las que promueve el Opus Dei. Entonces, a través de diversas fundaciones, él apoya intereses de esos centros, por ejemplo, pues, colegios, universidades. La Universidad de Navarra recibe un importante apoyo del Banco Popular. Hay un aula que todavía lleva su nombre en la universidad, testimonio de ello, aunque el banco ha desaparecido. Ese es otro factor interesante, estudiando a Valls, que es la desaparición del popular. Entonces, cuando hay un muerto, siempre la historia es más interesante. Y aquí el banco ha muerto. Entonces, ¿quién lo ha matado? ¿No? ¿Por qué antes estaba vivo y ahora está muerto? Entonces, una pregunta interesante sobre Valls, ¿no? Hay un libro de un periodista bastante interesante intentando explicarlo. Y que, claro, el Opus Dei sale de alguna manera de vez en cuando, pero ya este periodista que sabe mucho de economía no dice simplezas acerca de, por ejemplo, que Valls fuera el hombre que le da dinero al Opus Dei, porque si hubiera hecho eso, no hubiera hecho el banco más rentable del mundo. Para hacerse una idea, por ejemplo, puedo contar dos casos muy sencillos, ¿no? El otro día, hablando con uno de este asunto, pero es un señor que yo pensé que no tendría nada que ver con esto, pero sí tenía que ver porque él llevaba una cuestión que tenía que ver con una labor apostólica del Opus Dei en torno a la Universidad de Navarra. Yo creo que era un colegio mayor. Y habían pedido una impresora. Y para su sorpresa, un día, un sábado por la tarde, le llama Luis Valls directamente. Ellos habían pedido dinero a un banco, que se llama el Banco de Baskonia, que era uno de esos bancos creados para hacer obras sociales. Y le pregunta, ¿por qué queréis una impresora láser y no una de chorro de tinta? Entonces, que te llame el presidente del banco más rentable del mundo para preguntarte por qué quieres una láser y no una de chorro de tinta, quiere decir que no le da lo mismo dar dinero para una cosa que para otra, ¿no? Puedes decir, pues era un tiquismiquis. Pues creo que no lo era. Su fuente de inspiración en la prudencia en el gobierno era Gracián, ¿no?, al que leía reiteradamente. Otro ejemplo. Cuando la Universidad de Navarra decide crear el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, se crea una unión técnica de empresas para sacarlo adelante. Se necesitan reunir muchos millones y entran ahí algunas empresas e intentan animar a unas cuantas. Entre otras entran inicialmente el Corte Inglés y el Banco Popular. Y la cosa se va animando, aquello marcha bien, ya son 3, 4, 5 y cuando llegan a 5 el Banco Popular se retira, con el riesgo de que aquello se venga abajo completamente, porque no le pareció prudente seguir apoyando ese proyecto o porque no le parecía prudente a su consejo. Quiero decir,
En esto, lo que manifiesta Valls, como cualquier otra persona del Opus Dei que se estudie, que haga las cosas razonablemente bien, conforme a lo que otros decían, ¿no? Procurando hacer un trabajo bien hecho, lo que manifiesta es que él hacía un buen trabajo bancario. Luego vivía pobremente, él tenía un sueldo más bien pequeño, y otros de sus consejeros también vivieron, no invertían en yates, ¿no? O sea, como dice, también Fernández de la Mora lo dice, era un hombre que dedicaba más tiempo a Dios que a las cuentas. Por eso dice de él que es un banquero atípico en un banco típico, ¿no? Entonces, efectivamente, él hace todo lo que puede por sacar adelante el Opus Dei, porque sabe las dificultades económicas por las que pasa el Opus Dei. No las soluciona, evidentemente, pero lo que nunca hace es ni poner en riesgo su empresa, ni actuar enloquecidamente tratando de favorecer de una forma dispendiosa las labores de la obra. Creo que eso es más o menos. No queda mucho para otra pregunta, pero no sé si hay alguna pregunta más. No, en online tampoco hay. Entonces, bueno, como en realidad pues al final hemos conseguido acabar en el tiempo previsto, que es a las 2 menos cuarto, y la siguiente sesión empieza a las 4. Nos vamos a ver aquí.